Bueno, vamos a comenzar con unas cositas más de agregado de la clase pasada, como una continuación para poder utilizar herramientas para comparar resultados. Recuerden que nosotros estuvimos viendo un par de herramientas para comparar resultados, pero finalmente muchas veces uno dice, bueno, compare este resultado con este resultado. Y dice, bueno, más o menos parecido, bueno, esas son palabras que en el laboratorio vamos a tratar de evitar siempre. Lo mismo que este valor es muy alto, este valor es muy bajo, porque siempre se necesita un sistema de referencia para decir, muy alto no es mayor que o es menor que. Eso les va a pasar también dentro de lo que son las correcciones de los informes y reportes. Entonces, en particular, estuvimos viendo y chusmeando un poquito sobre lo que es la precisión de un instrumento y la precisión de un resultado. Vamos a evaluar precisión y exactitud. En cuanto a un instrumento, que eso fue lo que ya más o menos vimos, la precisión es la mínima división del instrumento, que es la resolución de ese instrumento, por ejemplo, la regla, ¿cuál era la precisión de la regla? Bueno, 1 milímetro. Y la exactitud estaba dada por la calibración de esa regla, la posibilidad de que si yo tuviese un manual con las características del instrumento, si el que construyó el instrumento nos daba, por ejemplo, alguna idea de alguna incertidumbre que generaba por la calibración el uso de ese instrumento. En este caso, en esta materia, en lo que sería las prácticas hogareñas, difícilmente nosotros podamos cuantificar el error por la calibración del instrumento. Cuando hablamos de resultados o de datos, hasta ahora solamente les nombramos el tema de ver la precisión de una medida. Entonces uno tomaba diferentes medidas de diferentes magnitudes físicas o de una misma magnitud física y podía comparar cuál de las medidas era más precisa. Ahora bien, supongamos que nosotros vamos a hablar de precisión y de exactitud de una medida o de un resultado. Mi objetivo es tirar al centro. Los puntos rojos son los valores más representativos de toda mi medición. Yo medí n veces, o sea, tiré n dardos con el objetivo de tirar al centro, y todos estos datos son los datos que yo medí, o los dardos que tiré. El valor más representativo de todas mis medidas es el valor rojo, y cada una de ellas es el puntito azul. Cuando hablo de precisión, que es lo que vimos, lo que estoy midiendo es cuán dispersos están mis datos respecto de la media. Eso se mide mediante la ecuación del error relativo, porque el error absoluto dividido el valor más representativo me está dando la idea de justamente cuán dispersos, sería el error absoluto, están mis medidas respecto de la media, es decir, respecto del valor más representativo. Entonces, si uno utiliza esta ecuación, el valor del error relativo le sirve para comparar medidas. Fíjense, cuando uno tiene los datos dentro de una misma medición, un mismo experimento, más dispersos respecto del valor más representativo, mi medida, por ejemplo en el caso A, va a ser menos precisa que en el caso B, donde todos los puntos que medí están mucho más cerca que el valor más representativo. Fíjense la diferencia en exactitud. Exactitud, la definición de exactitud es cuán cerca está el valor más representativo de mi medición, es decir, este punto rojo, del valor tabulado de lo que yo medí. Supongamos que quiero medir la constante gravitatoria. Yo tengo un valor tabulado de la constante gravitatoria. Muchas veces uno no va a poder saber el valor tabulado de lo que está midiendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo mido el largo de una mesa y no sé por el fabricante cuál es el largo de esa mesa que me vendió, yo no podría comparar y no podría hablar de exactitud. Pero, por ejemplo, el valor de la gravedad es el típico caso que tengo el valor tabulado. Entonces yo mido, mi compañero también mide, y mide otra persona. Y digo, bueno, vamos a comparar los resultados mediante exactitud. Tomo el valor más representativo del resultado de cada uno de mis integrantes y lo comparo en cercanía al valor tabulado. ¿Cuál es el valor más representativo de todos los que tengo que está más cerca del valor tabulado? El
ejemplo del caso del investigador B, supongamos, dice que su resultado es más exacto, por ejemplo, que en el caso del investigador D, porque el investigador D tiene el valor más representativo, más alejado del valor tabulado que el caso B. Miren este ejemplo. Cuando uno ve el ejemplo de distintos grupos que midieron el valor de la constante gravitatoria, uno dice, supongamos que el valor tabulado es 8, 8,1, ya digamos, siempre depende de la fuente que uno utilice, supongamos que es 8,1. Profe, Sí. perdón que te interrumpa, pero el No, valor tabulado, entonces, ¿qué sería? ¿Lo que uno está esperando que sea el resultado correcto? O sea, el valor real, el valor que creo que tiene la magnitud física. Por ejemplo, la constante gravitatoria tiene un valor tabulado que está medido experimentalmente y ya es un valor que nosotros conocemos de la bibliografía. Hay muchos valores, por ejemplo, una constante de un resorte. ¿Sí? Pero no es algo, por ejemplo, vos decís, yo tengo una mesa porque la medí, sé que mide aproximadamente 1 metro, pero porque yo la medí. No, ese es tu dato. Ese no es el valor tabulado, ¿sí? Esa es tu medida. ¿Mm? O sea que sería lo que tiene que valer según la teoría. O sea, la teoría nos da Exactamente. ese resultado. Okay. Exactamente, según el valor conocido. Sería como con el diámetro de la moneda, ir a internet y buscar cuánto mide una moneda de $1. Exactamente, tal cual. Eso está tabulado, porque eso está puesto por, digamos, la experiencia que se llevó a cabo, seguramente fue, digamos, con muchas más medidas, fue más detallada, más elaborada de alguna manera que lo que uno puede hacer en su casa. Entonces son datos que están tabulados y que están ya expuestos en la literatura. No siempre se puede hacer. Si yo quiero medir el volumen de un cuerpo, si yo ese cuerpo no tengo el dato del fabricante, de cuánto vale, o de algún experimento que se haya hecho y reportado oficialmente, yo no puedo comparar y no puedo hablar de exactitud. Entonces, el que midió el largo de la mesa no puede hablar de exactitud. El diámetro de la moneda sí, y es un caso súper interesante porque está la bibliografía. Yo en la clase pasada dejé justamente la bibliografía de dónde se podía encontrar el peso de la moneda, el diámetro de la moneda, entonces es algo que uno puede comparar. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería un caso, porque la constante gravitatoria está tabulada, entonces, para ver y comparar cuáles de estos valores es más exacto, se tiene que ver el valor tabulado, por ejemplo 8,1, y se tiene que evaluar el valor más representativo de estas medidas. El valor más representativo que esté más cerca del valor tabulado va a ser el más exacto. No es un término que hablamos cotidianamente. En general, muchos no lo van a utilizar porque pocas veces van a tener ese valor tabulado. Pero bueno, experimentalmente es un dato, es una denominación que está bueno que sepan para diferenciar con precisión. Porque lo que no queremos en realidad es que empiecen a usar las palabras en los informes digamos, justamente sin utilizarlas correctamente. Una cosa no significa lo mismo que la otra. Precisión no es lo mismo que exactitud. Y acá marco las diferencias. Exactitud es comparar el valor más representativo con el valor tabulado. Y el valor más representativo que esté más cerca del tabulado será más exacto. En cambio, vuelvo atrás, precisión es ver qué dato, qué medida dio con menor error relativo. Que lo que significa físicamente es qué dato de lo que yo medí, mis datos están menos alejados del valor representativo, que es hacer esta cuenta. Entonces, cuando se pide o se dice en un texto, se expresa y dice, mi medida es más precisa, solo lo puedo decir porque hice esta cuenta. Si yo en un informe digo, la medida de Mengano fue más exacta, solo porque comparé todos los valores más representativos con el tabulado. La idea de diferencias significativas es que para comparar resultados tengo que evaluar si esos dos conjuntos, esos dos intervalos de confianza, tienen algún punto en común o no. Entonces, si los dos intervalos de confianza, supongamos que tenemos una medida A y una medida B,
si los dos intervalos de confianza en algún punto, aunque sea uno, se solapan, es decir, que la intersección entre los dos intervalos de confianza es distinto de 0, quiere decir que no presentan diferencias significativas entre sí estos dos resultados. ¿Qué significa físicamente? Bueno, si nosotros medimos A varias veces, n veces, y reportamos este resultado, lo que estamos diciendo es que si volvemos a medir una vez más, la probabilidad con que ese resultado vuelva a salir dentro de este intervalo A es de un 68%, que es lo que veníamos viendo. Ahora, yo medí la magnitud B. Medí la magnitud B y me dio este resultado. Si mido una vez más, lo que significa es que esa medida tiene una probabilidad de 68% de caer en este intervalo. Entonces, si hay puntos en común, ¿qué significa? Que si vuelvo a medir B, tengo probabilidad de encontrar mi dato en el conjunto A. Y si vuelvo a medir A, también tengo probabilidad de encontrar mi dato en el conjunto B, porque se solapan, porque hay puntos en común. Entonces, estos dos resultados no presentan diferencias significativas. En cambio, si estos dos resultados no se solapan, si la intersección es igual a 0, no tienen ningún punto en común, bajo lo que es la definición y criterio estadístico, lo que uno dice es que estos dos resultados sí presentan diferencias significativas. ¿Por qué? Porque si yo vuelvo a medir un dato del conjunto A, no puedo afirmar que se encuentra en el conjunto B, y viceversa. Entonces, si hay puntos en común, no presentan diferencias significativas. Y si no hay puntos en común, sí presentan diferencias significativas. ¿Cómo lo puedo mostrar? Bueno, lo puedo mostrar justamente haciendo un gráfico. Tengo mis dos resultados y puedo hacer un gráfico en el eje X y ponerlos conjuntos y ver si se solapan o no. Ahora, esto por ahí para algunos es un poco tedioso, porque si yo tengo que hacer los dibujitos, entonces hay otra alternativa, hay dos maneras de ver si dos resultados presentan diferencias significativas. Antes de llegar a eso, quiero decir que si yo tuviese más de dos resultados, tuviese 25.000 resultados, yo podría dibujarlos todos en un mismo eje y podría ver intersecciones. Entonces yo podría, mediante lo que sería el método gráfico, que es este método que estoy explicando, ver más de un caso. Podría poner 3 conjuntos acá y ver si se solapan entre 2, entre 3, si uno está dentro del otro. Es como un caso, es un método, el método gráfico, un método sencillo para comparar más de un resultado. Tenemos otro ejemplo, que es para que piensen. Fíjense, son todos intervalos de confianza. Entonces, por ejemplo, digo la intersección, este es el caso de muchos ejemplos juntos en un mismo dibujo. Bueno, el conjunto D, por ejemplo, que es este de acá, si miro la intersección con el conjunto A, no tienen ningún punto en común, y hay varios casos que ocurre eso. Entonces, el conjunto D y el conjunto A presentan diferencias significativas. Y se expresa de esa manera. Ahora, les dejo ahí para que, si quieren practicar, es qué pasa con los distintos conjuntos. Pero fíjense que el método gráfico hace que uno pueda poner y solapar todos en un mismo dibujo para ir comparando, para ir viendo. Ahora, si yo no quiero hacer el dibujo, me parece un plomo, o tengo dos conjuntos y encima me parece un plomo, bueno, tenemos otro método comparativo que es exactamente pensar esto. El método que sigue es el método matemático, el método con la fórmula, que es, ¿cómo comparo dos resultados? Bueno, evalúo la diferencia entre los módulos. La diferencia entre los valores más representativos. En módulo, porque este valor tiene que ser siempre positivo. Entonces yo digo, medí A, medí B. Hago la resta entre el valor más representativo de A y B, calculo el módulo, y esto lo comparo con la suma de las incertezas, con la suma de los errores. Si la diferencia de los valores medio, módulo, es menor o igual que la suma de los errores, quiere decir que A y B no presentan diferencias significativas. Si no se cumple esta desigualdad, quiere decir que sí las presentan. Dejé acá un ejemplo matemático, fíjense, en este ejemplo se hace la cuenta. Entonces, cuando uno hace la resta de los valores más representativos, da un cierto valor, y cuando hace la suma de los errores,
da otro valor. Cuando comparo este valor y este valor, en este ejemplo que puse, la resta de las medias me da más grande que la suma de los errores. Entonces, lo que quiere decir es que sí presentan diferencias significativas en este ejemplo. Si quisieran dibujar esto, yo no lo dibujé, pero este intervalo de confianza, el de A y el de B, si lo dibujan, van a ver que no tienen puntos en común. Van a estar separaditos, como en el caso gráfico 2, digamos, que puse en el ejemplo pasado. Entonces, estos son como algunos ejemplos, y pueden ustedes trabajar con, como puse 3 conjuntos, qué pasaría con el conjunto B y C, y qué pasaría con el intervalo de confianza A y C. Fíjense que en este caso de la fórmula, el caso matemático, yo no puedo con una fórmula comparar 3 resultados. Tengo que comparar de a pares. Entonces, para utilizar el método de la fórmula, tengo que ir comparando de a pares. Bueno, a ver, el resultado A y el resultado B, ¿presentan diferencias significativas? Hago la cuenta. El resultado B con C, ¿presentan diferencias significativas? Hago la cuenta. C con A, ¿presentan diferencias significativas? Hago la cuenta. Entonces, la cuenta es fácil, pero la tengo que hacer la cantidad de veces necesaria como para abarcar todos los resultados. Si tengo 20 resultados, también es un plomo. En general no solemos tener 20 resultados. Ustedes son 4 integrantes del grupo, probablemente tengan 4 datos para comparar. Y bueno, el caso gráfico, para mucha gente es más sencillo cuando tiene 4 conjuntos, cuando intervalos de confianza. Perdón, una pregunta. ¿Hacerlo con un método o con el otro es lo mismo? O sea, ¿son equivalentes? O sea, Son equivalentes, exactamente. ¿Mismo corte en el mismo lugar? Son exactamente lo mismo, porque esto lo que evalúa justamente son las intersecciones de los conjuntos. Te da lo mismo, es exactamente lo mismo. Por eso el objetivo no es usar nunca los 2 métodos, obviamente, porque simplemente es algo para comparar, si quieren jugar, quieren practicar, ejercitar, bárbaro, pero la idea es elegir un método, el que a ustedes les parezca más práctico, representan lo mismo. Pero la frase, recuerden, es si presentan o no diferencias significativas. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de igualdades. No es este resultado es igual a este o no es igual a otro. Estamos hablando estadísticamente, porque lo que hablamos son de intervalos de confianza. Por eso no, mi pregunta era si, por ejemplo, si usando por ahí el gráfico había intersección, pero capaz haciendo la cuenta esta no, capaz ya eran cosas distintas. Pero no llegan a cosas distintas. No, para nada. Genial. Es exactamente lo mismo. Lo podés ver con algún ejemplo. Fíjate, siempre hay un ejemplo crítico, el igual. El que hay un punto solamente en común, la igualdad de esta, digamos, de esta ecuación. La igualdad es un caso, ¿no? Entonces es un ejemplo. Lo podés probar con números y después dibujarlo. Y vas a ver que van a tener un punto en común. El caso de la igualdad es el caso de un punto en común. Justo, pero lo mismo representan las dos cosas. Entonces ya sabes. Eso sería. ¿No? Sí, No, habla. Te escucho. No, digo, si hacer los gráficos es algo rápido y sencillo en algún programa, como para, digo, pues tenemos que trabajar con un montón de medidas, el método gráfico es mucho más sencillo. Pero ¿Seguro? No sé cuánto trabajo lleva hacer ese gráfico. No, es una pavada, porque fíjense, yo lo hice con dibujito, medio así, como para presentarlo, pero la realidad es que con que hagas una raya ya está. Si vos en un eje X haces una raya, unís 2 puntos, por ejemplo, vos colocás, ¿viste el intervalo de confianza? Vas desde el valor más representativo menos el delta, o sea, menos el... Claro. Ponés esos 2 puntos y los unís por una línea, listo. Entonces ponés todos así y ya está, por ejemplo. Eso se me ocurriría en el origin. En un Python es más fácil todavía, porque directamente ponés los 2 datos, una lista con los 2 extremos, con una tabla, y dibujas todo junto. En el origin es lo mismo. Sí, es re fácil hacerlo un programa, si tuvieras que hacerlo. Además estoy pensando computacionalmente esto, cuando te va aumentando n, como que te tenés que ver todas las combinaciones posibles, como que se te va medio... Claro, es un plomo, obvio, es un plomo. Nosotros porque no lo vamos a usar, entonces, digamos, tampoco le vamos a decir, bueno, ya traten de hacer un programa para hacer esto, porque lo vamos a usar con 2, 3, 4 resultados máximo. Pero sí, cuando vos querés comparar un montón de resultados, tenés que hacer algún programita para que te compare todo. De hecho, vos podés hacer un programa con directamente estas ecuaciones. También, porque no necesitas hacer gráficos. El programa también puede implicar esta ecuación y listo. Pones 2 columnas, pones la columna A, pones la columna B, 4 columnas. Delta A, delta B, y después haces una quinta columna donde esté la fórmula.
Entonces vos comparás y después tenés una lista con los resultados. O un sí, sí o no, digamos, excluyente. Hay un montón de formas de hacerlo. Yo voy a la básica, ¿no? Vamos al laboratorio 1, a la básica, sencilla, a la que ustedes con 2, 3 datos ya es suficiente. Si quieren sofisticarla, excelente. Bueno, esto se... Perdón, Sí. sí, yo te quería consultar. O sea, ahí lo que estás diciendo en esa cuenta es que los anchos de los errores de los dos cositos, o sea, esa distancia tiene que ser mayor que, o sea, si la distancia entre las medias fuera más chica que eso, entonces estarían solapando. ¿Estarías como diciendo Exactamente, eso? que es lógico, ¿no? Porque si vos pensás en el ejemplo, no sé, 2 más 1 y 2 más 1, supone. Bueno, 2 más 1 y 2 más 1. Es lo mismo. Pero estarían superpuestos. Voy a hacer un ejemplo un poco más lindo. 2 más menos 1 y 3 más menos 1. Están corridos. Visualícenlo. 2 más menos 1, 3 más menos 1. Entonces, 2 menos 3 es menos 1 módulo es 1. Y la suma de los errores sería 2, porque es 1 y 1. Y ahí te das cuenta, y ahí se solapan en una unidad. Lo podés probar. Pero sí, Claro, es eso, es tal sí, cual lo que decís vos. claro. Lo que tiene que ver es con el corrimiento del conjunto, nada más. O sea, lo que te da esa idea es si las medias están entre sí más cerca de lo que es la suma de los errores, ya está. Profe, yo tengo una duda, porque nosotros comparamos de a dos conjuntos, como de dos medias, ¿y qué pasa si tengo que comparar como tres conjuntos y decir A y B, si se solapan, B y C también, y A con C, ¿qué digo? Si no se solapan, decís que no. Entonces no pasa nada cuando digo como todo en general, nada más como digo eso. No, en general uno siempre compara de a pares. Lo que digo es que hacerlo, cuando vos escribís en un informe, comparás de a pares, salvo que todos cumplan con una condición, que es más fácil, porque si todos los conjuntos presentan diferencias significativas o ninguno presenta, pero si no, comparás de a pares, comparás lo que te da. Por ejemplo, en el caso anterior, mira, hay distintas cosas, porque fíjate que yo, ahí me estoy tapando, vamos a correr, ahí está. En la primera parte yo digo, bueno, el conjunto, el resultado D con el A, el D con el B y el D con el C, ninguno de estos, con este y con este, presentan diferencias significativas. O el D con el B y con el A presentan diferencias significativas. Ahora, por ejemplo, el D con el E no, el D con el C sí. Entonces, vos lo que estás hablando cuando le pasa de todo es de a pares. Depende de cómo lo escribas, pero sí, también podrías decir, bueno, el A, el B y el C no presentan diferencias significativas. Luego, el D con el E tampoco, pero el D con el resto, sí. Vamos, eso va a depender de vos escribiendo. Pero sí, vas comparando según lo que te dé. Y lo que yo decía de la fórmula matemática es que lo único que tenés que hacer más de una ecuación, si tenés más conjuntos. Y en cambio, si tenés el gráfico, lo podés dibujar. ¿Sí? ¿Se entendió esto? No es complicado, chicos. Cuando agarren los números, que los resultados que vieron en la clase pasada, si es que tienen que comparar alguno, se van a dar cuenta que no es para nada complicado. Es una cuestión simplemente de nomenclaturas para más o menos, digamos, para empezar a cambiar la forma de escribir en un informe. Y son parecidos, son similares, no, nunca más. Ahora ¿presentan o no diferencias significativas? ¿Sí? Bueno, Sí, vamos se a entendió. ver. Buenísimo. El ejemplo es para el que quiere practicar, tienen para hacer. Está todo en la página esto. Bueno, Tracker. El Tracker es el programa que Ayelen ahora les va a contar un poco cómo se usa. ¿Por qué vamos a usar el Tracker? Por lo siguiente. Vamos a ver qué nos falta respecto de la clase pasada. La clase pasada yo les di una idea de lo que podían ir avanzando. Todos podían igual terminar casi la práctica, salvo con una actividad, la guía 2. Pero bueno, por los tiempos nos imaginamos que lógicamente no lo iban a poder hacer, salvo que continuaran si alguno era fanático en su casa. Entonces, para la clase pasada, el objetivo era terminar con hacer, bueno, todas las medidas con los grupos, hacer los histogramas, ver sobre todo la estadística, los parámetros estadísticos como valor más representativo, la desviación estándar, el sigma estadístico,
y un poco sobre todo lo que son los histogramas. Para la clase de hoy quizás dejar más lo que es el tema del ajuste de la función de Gauss. En la guía está, para el origen, cómo es la metodología para hacer un ajuste de Gauss con los datos de ustedes. Es muy sencillo también. Y el objetivo justamente de esta actividad es tomar los grupos de mediciones, recuerden lo que hicimos la clase pasada del periodo del péndulo, para 20, 70 y 200, que esto lo hicieron para un solo caso. ¿No? Recuerden que el de 20 lo hicieron todos, pero el resto lo hicieron solo uno de los integrantes del grupo. Es decir, lo trabajaron todos, pero lo midió uno solo. Entonces, que todos los integrantes del grupo tomen el n igual a 20 propio, y que para ese caso hagan el ajuste por la función de Gauss, y obtengan los parámetros de la función de Gauss, el mu, siempre de esta manera, porque cuando uno hace un ajuste por un programa, lo que toma el programa en general es justamente, después lo van a ver bien en la próxima clase, cuando nosotros veamos el tema en 2 clases, es tomar aproximaciones sobre los datos medidos. El ajuste es una aproximación, una curva que aproxima los datos experimentales. Entonces, para poder dar un resultado, tiene que dar también un intervalo de confianza. Entonces, siempre van a obtener por el programa un valor de mu y de sigma de esta función que esté dado por el valor medio y el intervalo de confianza. Estos datos se los va a dar el programa de acuerdo a los datos que ustedes hayan colocado. Entonces, la actividad individual de cada uno de los integrantes del grupo es ajustar su grupo de 20, obtener mu y sigma, y después, para lo que sería todo el grupo de integrantes, con el dato que tienen de n igual a 70, n igual a 200 y n minúsculo igual a 10, que recuerden que eran los 10 promedios de cada subgrupo, hacer lo mismo, obtener estos datos, con el ajuste de cada uno de estos conjuntos, y por último, no se les va a pedir que muestren todos los gráficos de todo esto. Solo se les va a pedir que superpongan los gráficos de los ajustes por Gauss de el grupo de n igual a 20, este de aquí, y del n igual a 10, que representaba las medias de los subgrupos. Solo esto. Y bueno, y ver qué observan. Esta es la actividad. Sí. ¿La superposición de gráficos también se puede hacer en el programa? ¿O qué quiere decir superposición de histogramas o superposición de gráficos? Sí, lo que significa es hacer una única figura con los 2 gráficos pegados. Por ejemplo, si yo tengo que superponer histogramas, es en una misma figura poner el histograma de una de las medidas y el otro encima, pero eso se hace automáticamente cuando uno grafica, hace 2 gráficos en uno. Por ejemplo, cuando en el origen uno quisiera hacer eso, uno podría graficar directamente. Hay 2 formas de hacerlo. Uno con una función que se llama merge, que es hacerlos por separado y juntarlos. Y otra, si no, es directamente colocando 2 columnas con los datos y seleccionando las 2 columnas y poniendo histograma para graficar, pero en vez de una columna con las 2. Y ahí les graficas juntos los histogramas. Eso significa. Okay. Estén superpuestos. Gracias. Es para compararlos, para verlos. No, esa era mi pregunta, era cómo hacerlo más o menos con el programa, pero dale. Ah, sí, está sí, bien, está bien. Sí, fíjense de esa manera, seleccionando las 2 columnas. Si veo que les está costando, hago un pequeño, digamos, hago alguna hojita con la guía y listo. Como para que eso no pierdan tiempo con eso. ¿Sí? Dale, gracias. No, por nada. Bueno, y como actividad 6, es con este nuevo programa de adquisición de datos, lo que vamos a hacer es tratar de ver sobre una filmación. Ustedes filmaron ya la primera, al comienzo de la clase pasada, hicieron una pequeña filmación de unos 10 periodos. Bueno, ahora Yelén les va a mostrar este programa y les va a generar una duda para ver si su filmación les sirve o no para analizar los datos. Si no, lo que yo recomiendo es que vuelvan a filmar, vuelvan a hacer una filmación de acuerdo a lo que necesiten para este programa y que tenga 20 periodos en vez de 10. Porque es mejor que analicemos un poco más de periodos. Lo que vamos a hacer es, a partir de una filmación de su péndulo oscilando, de su péndulo haciendo 20 periodos, vamos a tratar de
utilizando este programa, observar cómo es la función senoidal que lo representa y a partir de poder obtener ciertos datos, obtener el periodo mediante el gráfico y compararlo con lo que a cada uno le había dado el periodo para las n = 20 de la clase pasada.